Hola, buenas tardes, noches, ya, Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí desde mi perfil en el programa de Más Humano, Menos Divino. Como les dije hace 8 días, vamos a estar tocando algunos temas de interés para todos nosotros como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, que va a ser muy interesante realmente poder crecer juntos en este tiempo. Vamos a ir esperando a ver que se vayan conectando. Recordarles que los videos y el resumen que tengamos de lo de hoy vamos a poderlo tener tanto por Instagram, vamos a poderlo tener por Facebook, vamos a poder también tenerlo por YouTube. Entonces, recordarles esa parte. Bueno, y contar que un resumen muy breve de lo que hablamos hace 15 días, que fue nuestro primer programa, donde hablamos de esa justicia social como una adoración de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, eh, hacia Dios, y cómo nosotros debemos actuar como en pro de esa justicia social en medio de nuestros contextos. A veces nosotros somos, como mismos seres humanos y creyentes, un poco egoístas frente a las situaciones que están a nuestro alrededor, que hacemos caso omiso a esas situaciones. Entonces estudiamos el programa pasado, sobre la importancia real de comenzar a tener esa sensibilidad y aún a crecer como esos profetas que Dios quiere que seamos, profetas que tienen claro esa visión de tener a Dios en su corazón, de ese temor, pero que ese temor y esa bendición no se puede quedar en un punto individual, sino que debe trascender hacia a quienes están a nuestro alrededor. Hablábamos de que como creyentes deberíamos ser un poco más pendientes de la realidad social que nos acontece en nuestro país, con la corrupción, con las cosas indebidas que se están haciendo. Un profeta realmente era eso, más que hablar sobre cosas de futuro, lo que hacía era visualizar, denunciar y actuar frente a las injusticias que los mismos gobiernos o el pueblo mismo estaba haciendo. Entonces, eso fue lo que vimos, lo que estuvimos charlando hace 15 días en nuestro primer programa. Hoy, como lo vieron de pronto en las redes sociales, nuestro énfasis o nuestro título principal que le pusimos hoy al programa era indiferentes a su creación, y va muy ligado a lo que hablábamos en el programa pasado. ¿Indiferentes por qué? ¿Por qué somos indiferentes a nuestra creación? A la creación que está a nuestro alrededor. Y quiero, antes de empezar, leer un texto bíblico que está en Génesis 2:15. Dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Podemos ver que en el texto de Génesis se subraya como tal el sentido común de la creación. Quizás unos dirán, pero es que ahí está hablando del jardín del Edén. Bueno, realmente el Edén, un dato curioso, esa palabra en su etimología no habla tanto de un lugar físico, sino más bien de un sentido y de una satisfacción realmente espiritual, como un estado realmente individual. O sea que el Edén lo podemos vivir en todo lado. Y respecto a esto, la humanidad está llamada a cuidar lo que se le ha entregado. La casa común, alguien decía, es de todos y debe estar al servicio de todos. No es posible que alguien quede por fuera de esos beneficios. Y eso es un reto que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Cuidar lo que Dios nos ha entregado, pero a la vez cuidar de que todos podamos tener esa parte. Que podamos tener esos beneficios, esas bendiciones, esos recursos que nosotros podemos tener aún de la misma naturaleza. Nosotros no podemos limitar nuestras enseñanzas a una bendición simplemente individual, que está muy bien y es válido, sino que también tiene que ser, y tenemos que partir
a predicar aún de esa bendición, esa necesidad y exhortar aún de cuidar y de proteger a lo que está a nuestro alrededor y a lo mismo que Dios creó, porque es que somos co-creación de Dios con todo eso. Somos valiosos, quizás somos entre comillas más importantes, pero por ser más importantes no quiere decir que no debamos cuidar de ellos. Debemos tener una perspectiva global y no solo por intereses de algunos. Entonces a veces pasa en nuestras familias, en nuestras iglesias o en nuestra sociedad que prima más mi interés por lo que yo quiera crecer, por lo que yo quiera obtener, que el interés mismo de los que están a nuestro alrededor. Entonces prefiero yo hacer X o Y situación para poder llegar a cierto lugar o a cierto nivel, pero realmente no es lo que Dios quisiera de nosotros como seres humanos y como cristianos. Dejamos muchas veces, porque escuchamos fuera de la iglesia, lamentablemente no dentro, sino fuera, que el cuidado del medio ambiente debe ser puesto en marcha, debemos cuidarlo, debemos hacer programas, pero lamentablemente esos cuidados que dicen del medio ambiente son muchas veces un disfraz para hundir a esos países y a esas personas pobres que se necesitan. Entonces, ¿cuál es el sentido realmente del cuidado ambiente? A veces nosotros hemos dicho el cuidado en nuestros colegios, universidades, empresas, debemos cuidar el medio ambiente, pero lo estamos haciendo realmente por el sentido del amor y el cuidado de la misma, o lo estamos aún haciendo por un interés propio y estamos defendiendo aún los intereses políticos del cuidado del medio ambiente para interés de otro, para negocio de otro, y la iglesia y nosotros como cristianos callados. Los países pobres y las personas necesitadas necesitan como tal que erradicar la miseria y más bien hacer un desarrollo social, tener un desarrollo social. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Como hijos de Dios y seres humanos, ¿qué estamos haciendo con nuestro prójimo? Lo hablamos el live pasado sobre la justicia social. Debemos analizar y controlar aún los privilegios de unos o de otros. Y no me estoy metiendo en temas de socialismo ni de comunismo, porque eso es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que debemos analizarnos a nosotros mismos aún. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aún el de que está al lado no tiene? Quizás nosotros nos podemos dar los relujos, una camiseta, por ejemplo, comprarnos una camiseta de millones, cuando el de al lado no tiene una camiseta de 10.000 pesos. Ahí es donde tenemos que analizar realmente nuestro consumo y los privilegios que tenemos nosotros y aún los privilegios que tienen otros. ¿Cuántos están con lujos cuando los que están abajo de ellos no tienen nada? Y se supone que son los líderes, los supervisores, los jefes. Entonces es muy importante ver eso, que nosotros debemos analizar esa parte. Cuando existe este tipo de corrupción, hace falta esos políticos, pero en nuestros contextos cristianos faltan esos profetas valientes para denunciar y luchar por la voz de Dios, por la necesidad del pueblo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento profetas, como dijimos, Oseas y varios, Jeremías, Isaías, bueno, muchos, que lo que estaban era peleando, era más con el pueblo por la injusticia, por las cosas que estaban haciendo, contra sus gobernantes por la injusticia que estaban haciendo. Y hoy nosotros estamos muy tranquilos. Hay que hacer marchas pro vida, pero hay que hacer marchas también anticorrupción. La iglesia se tiene que manifestar por la vida. Y la vida también es marchar en contra de la corrupción. Marchar por la vida también significa marchar por el bien del otro. No solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de todos, como creación. Y aún en esos actos es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, vamos a mostrar ese amor real hacia las personas, y allí es donde van realmente a poder seguirle. ¿Cómo hacerlo? Y cómo aún hacer todas estas cosas que
que planeamos de cuidar la naturaleza, de cuidar a uno al otro, de cuidar como alguien de otro lado dice nuestra casa común, y es cuidarlo con cosas básicas. Nosotros lo hemos escuchado quizás en colegios, en programas de televisión. Qué interesante sería predicarlo también en nuestras iglesias, el ahorrar la energía, modificar nuestro consumo, el consumismo a toda hora de querer, en economizar los residuos, en reciclar. Llevamos tantos años hablando de reciclar y no hemos podido, en proteger a las mismas especies en vía de extinción, luchar por eso, porque es que somos co-creación de eso. Somos administradores, y como administradores como la orden que le dio ahí, y estaban con la que leí al principio, y lo puso para que cultivara y lo cuidara. A veces queremos es explotar y explotar y explotar, pero no nos detenemos en el cuidar. Debemos presionar también como iglesia y como hijos de Dios a que las leyes sean puestas por largo plazo, por el bien mismo del pueblo. Es increíble que en nuestros contextos los gobiernos duran 4, 2, 3 años y hacen una ley, y esa ley duró 4 años y no se logró completar el fin de esa ley, porque a los otros 4 años llegó otra persona y lo cambia, llega otra persona y lo cambia, llega otra persona y lo cambia, y así nos han tenido. Qué interesante sería nosotros podernos manifestar, no en el sentido de echar piedra, pero manifestar esa inconformidad como iglesia, como personas, de que hay que hacer leyes y hay que ser conscientes en hacer cosas a largo plazo por el bien de todos, de nuestro país. Yo digo algo, Colombia, lo único que detiene su riqueza y ser un país realmente potente es la corrupción. Como cristianos, hijos de Dios, seres humanos, estamos llamados a combatir esta corrupción desde nuestras familias, con nuestras decisiones, nuestros ministerios. Dejar de hacer cosas propias para el bien común. Dejar de pensar en mí mismo para el bien de todos. Tomar la opinión de todos es muy importante. Como iglesia, esto lo hablo, digamos, entre comillas, a los creyentes, debemos estar en constante diálogo y debate en el cuidado del prójimo y de la naturaleza, de donde estamos, de la tierra misma, del planeta. No solamente estamos los cristianos para hablar cosas espirituales, que son muy buenas, necesarias, lo primordial, chévere, pero no nos podemos quedar ahí, porque si, como yo lo dije en el primer programa, si Dios, su mayor acto de santidad y de amor fue hacerse hombre, ¿por qué nos queremos nosotros deshumanizar? Si lo más hermoso de él fue hacerse humano, ¿por qué nosotros queremos como deshumanizarnos? Entonces es tener ese diálogo con todas las disciplinas y comenzar desde la misma iglesia, comenzar a hacer proyectos de cambio en nuestra sociedad, y se puede. Hay que construir. Si tienen ideas, he aquí un servidor. Pronto nosotros con la universidad estamos haciendo muchas cosas, pero hay que hacerlo. Debemos nosotros ser ejemplos, apostar por otro estilo de vida, por un estilo de vida diferente a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el sistema nos ofrece. Nuestra cultura debería ser una cultura de la vida compartida. No podemos ser individualistas, sino siempre, como hemos dicho desde el programa pasado, siempre intentar pensar en el bien común, sin dejar obviamente pensar en uno mismo. A veces uno cree que para crecer yo tengo que humillar a otro, para crecer yo tengo que malgastar cosas, para crecer yo tengo que dañar cosas. Y no, si nosotros como colombianos, lo digo así, como cristianos, nos uniéramos, sería algo muy, muy interesante. Hay un texto en Hechos 4, 34, 35, Hechos 4, el libro de Hechos 4, 34, 35.
que es un texto que nosotros escuchamos muy a menudo, pero no leemos como todo el contexto. Dice, así que no había entre ellos, vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esto no es un sistema político, sino es prácticamente la cultura del reino, de poder pensar en el otro. ¿Cuántas veces nosotros, lo que yo dije el live pasado, pasamos al lado de una persona que está en la calle y miramos antes de reojo? Me pasó una experiencia la semana pasada. Salí con mi novia al parque de la 93. Íbamos a un Farmatodo a comprar algo de Dome. Y cuando íbamos subiendo a la entrada del Farmatodo, había una familia en coche con unos niños, unos bebés. Y me dijo, ay, señor, yo le dije, no, ahorita no. Me rajé de manera inicial. Cuando literal sentí, oiga, devuélvase. Usted está usted está hablando algo, predicando algo y no lo está haciendo, devuélvase. Por favor. Entonces me devolví y dije, bueno, ¿qué pasó? Porque, bueno, yo cuando los volteé a mirar, ellos me dijeron, no es plata. Y yo, bueno, dígame. Y me dice, no es plata, es que no hemos podido cambiar al bebé, ¿nos puede comprar unos pañales? No nos regale plata. Se me vino la imagen de ese bebé sin poderlo cambiar, ustedes ya sabrán, de ponerme yo en el lugar como papá y estar en esas, y pudiendo yo hacerlo y querer ser indiferente. Pues dije, no, esto no puede ser así. Le dije, amor, ve comprando tus cosas, yo miro cómo compro esto, qué talla, talla 4, primiparada, porque esas cosas de los pañales no tenía ni idea cómo es que se veía. Llegué, saqué los pañales, les mostré me dijeron, no, pero solo uno. Y le dije, no, pues, ¿qué vas? Todo completo. Y se los di. Esto lo cuento no para tocar campana, sino lo cuento porque debe ser nuestro diario vivir como creyentes, como hijos de Dios, de ver la necesidad del otro, ser sensibles a esa necesidad. Algunos lo utilizan para droga, otros no, para vicios, pero ser sensible a esa voz de Dios, sentir lo que Él siente, es amar también lo que Él ama, y es ser sensible a la necesidad de las personas. Es de lo que yo tengo, si el otro lo necesita algo, poder brindárselo, poder compartirlo. Ese es el punto realmente importante de esto. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Si de las personas que están conectadas o se van conectando, si tienen, si a mí me ha pasado eso, o si quieren decir, o si quieren opinar sobre el tema, muy chévere, los voy a leer aquí. Aquí está Jen B, Jenny Rodríguez, Robin Quiroga, Luis Carr, bueno, Oscar, veo a varios. Aquí no sé quiénes están, está John Casanova, un saludito a Jones. Y bueno, vamos a seguir, ya casi terminamos. Me gustaría escuchar qué propuestas o qué ustedes visualizarían desde su posición, cómo podrían brindar ese apoyo a las personas y cómo podrían aportar a ese cuidado de la casa que Dios nos ha dado, que es el medio ambiente. Entonces me gustaría mucho que si tienen por ahí eso, lo puedan escribir, o preguntas, muy chévere. Con todo esto que hemos contado, pues realmente hay que reorientarnos. Unas cosas se pueden reorientar, otras cosas se tienen realmente que cambiar. Como hijos de Dios debemos responder ante la necesidad de aliarnos aún con el medio ambiente. La palabra habla de que aún la misma naturaleza de la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Eso no solamente es para predicar, pero también es para predicar y actuar en ese amor. Escuchamos, como hemos dicho, muchas predicas de bendición o de un sentido escatológico, que esto quiere decir de los últimos días, y a veces olvidamos predicar y vivir de cómo nosotros debemos
vivir en este presente. ¿Y cómo es en este presente, en esta tierra, como su creación y como creación de los demás? Ahí mi hermana Ángela está diciendo, siempre me pasa, manito, la sensibilidad es más fuerte, por eso siempre lo más importante no es solo dar pañitos de agua tibia, sino pensar en el otro desde él y ponerse en los zapatos del otro. Así es, tener una empatía, que es así. No es ponerse de pronto en el lugar del otro y ver cuál es la necesidad del otro, eso es muy importante. Debemos cuidar, como dijimos anteriormente, la creación con pequeñas acciones, por medio de la educación, dentro y fuera de la congregación, desde nuestras familias, desde nuestras casas. No puede ser de que preferimos un programa, una enseñanza, vas a recibir, vas a recibir, vas a recibir, y a veces no nos gusta cuando nos dicen tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Esto lo tenemos que hacer, y todo esto en cuanto a la creación, en cuanto al prójimo, es aprender a pedir permiso aún, no hacer las cosas por hacerlas. Hay que pedir permiso a veces. Aprender a dar gracias. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Gracias. A veces creemos normal el tener una cama, el comer, el desayunar, la leche, los huevos. Bueno, si eres vegetariano, aún los vegetales que Dios te da para comer. Si no eres vegetariano, lo que tú tienes para comer. Pero cómo aún en ese sentido agradeces y cuidas aún por lo que estás comiendo y lo que estás viviendo. Dominar la agresividad, la voracidad en lo que nosotros hacemos. Pedir perdón. Eso es muy importante. Nos cuesta pedir perdón y recibir perdón en todas las esferas. Nos cuesta mucho. Pero cuando nosotros entendamos esto, nos va a ayudar a construir realmente esa cultura de vida compartida que tanto necesitamos. Una actitud de vida compartida, lo que les digo, va mucho más allá de un sentido político, un estilo político socialista, comunista, capitalista. Yo creo que si nosotros aún entendiéramos, y esto lo digo muy a la ligera, si nosotros aún viéramos el capitalismo como un sentido para crecer nosotros, para hacer crecer a otros, sería muy diferente. Sería muy interesante poderlo hacer. Eso lo damos a Luismi, gracias por los saludos, dice amiguito, ánimo, chévere esto live. Gracias, Luismi. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerlo. Independientemente del país, del contexto, lo que tengamos, es aprender a hacer eso, a vivir eso, amar al otro, cuidar al otro. Amar y cuidar aún lo que Dios nos ha dado. Quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí, de picotear allá, buscando siempre lo que no tienen. Eso es algo que es fundamental. Realmente la felicidad no se trata de mejor iPhone. No estoy en contra de los iPhone. Gracias a un iPhone que me regalaron hace un tiempo estoy haciendo estos live. Pero no estoy en contra de los computadores, de tener cosas. Pero es tiempo de dejar de preocuparnos por tener y acumular. Y es tiempo de tener, acumular, pero dar y ser sensible al que lo necesite y ser cuidadosos con esto. Un reto. Hoy fue, entre comillas, rápido. Como iglesia, como hijos de Dios, como seres humanos, estamos llamados a tener esa experiencia divina, vivirla en la experiencia humana. Esa experiencia divina que nos hace reconciliar con Dios, con nosotros mismos, y como dice Mullman es el espíritu de la vida, si no estoy mal el libro. También Mullman dice que esa experiencia con el espíritu de Dios no se debe quedar aquí de manera individual, se debe quedar también una reconciliación con la creación, y la creación son seres humanos, toda la fauna, toda la flora que hay, con el medio ambiente como tal. Hay un texto también en la Biblia que dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor
y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Si nosotros entendiéramos ese texto bíblico, veríamos que hay que hacerlo realmente para el Señor. Y si el Señor nos dio una casa, nos dio un lugar para vivir, ¿por qué nosotros vamos a destruir esa casa? Si Dios nos puso en un mundo donde tenemos alrededor seres humanos, ¿por qué vamos a humillar y acabar con el otro? Debemos hacer las cosas como para el Señor. Y como decía, si queremos sentir lo que Dios siente, vamos a sentir ese amor que Dios tiene aún con nosotros y con el otro y con lo creado. Entonces debemos hacer este texto no solamente para el trabajo, no solamente para un estudio, porque a veces nos lo limitan ahí, sino que es para toda la vida. Todo lo que hagamos en la vida hay que hacerlo como para el Señor. Viendo aún, leía en estos días, no recuerdo qué teólogo, qué persona, hablaba de que el mundo cambiaría si el ser humano ve al otro ser humano como creación perfecta de Dios. Es aprender a ver a Dios en el otro. Es aprender a ver esa maravillosa misericordia, gracia, favor, hermosura de Dios en el otro. Y como lo veo y como lo quiero ver, lo cuido, estoy pendiente, no lo daño, no lo humillo. Y así con la creación misma refleja, que es el otro texto, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Cuántos de nosotros aún podemos salir, ver esos árboles? Yo me acuerdo tanto una actividad con una profe, nos sacó al pasto allá en Cali, a la zona verde, y nos dijo: esta va a ser la clase, cada uno se quita los zapatos y se va a caminar. Y cuando lleguemos a tal hora, me dicen Dios que les habló. Y le invitamos a que hay que estar en un lugar. A través de su creación, Dios nos habla. A través de la hermosura de su creación, Dios nos habla. Y como Él nos habla a través de su creación, pues hay que cuidarla. No hay que ser, como llegó, casposos en ser indiferentes a eso. También la palabra dice, con lo que decíamos de lo de las semillas al principio, también les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá como alimento. Pero así como nos lo da, debemos cuidarlo. Entonces, ese es el llamado de hoy a todos y todos los que están conectados, es realmente cuidemos esa casa que Dios nos ha dado. Como hijos de Dios, como creyentes, es un llamado a que no esperar a que otros escriban, no esperar a que otros se manifiesten, no esperar a que otros protesten y pues como yo estoy bien, mi casa está bien, mi iglesia está bien, mi vida está bien, entonces ¿para qué tengo que pelear? ¿O para qué tengo que manifestarme o protestar o hacer algo por los otros si yo estoy bien? Hay que hacerlo, no podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que despertar, salir del cascarón y ver que el reino de Dios y el evangelio no es tan solo con decir Dios te ama. El Dios te ama significa acción. El Dios te ama significa que nos movamos. El Dios te ama significa velar por el otro. Y significa cuidar aún lo que Dios nos ha dado. Entonces, esperemos que podamos crecer, que podamos transformar, que podamos cambiar nuestros pensamientos y nuestras acciones y realmente vivir ese evangelio.
esa vida de Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida con cuidado, con amor, cuidado y amor en esa relación directa con Dios, pero que ese cuidado y ese amor se transmita siempre al cuidado y al amor hacia las otras personas. Entonces, no sé si quiera alguien opinar sobre el tema. Ahí saludo a Sebastián, a Norma desde Argentina, Cami Rojas se acabó de conectar, Casa de Oración, Carolina, Luismi, Ángela. Bueno, muchas gracias por conectarse. El video va a estar en Instagram. La otra semana lo subimos a YouTube. Vamos a ver si logramos hacer más bien un live cada 8 días. Vamos a intentarlo. Si tienen temas, ideas de temas, porfa me lo dejan aquí por el Instagram, o si me tienen en WhatsApp, me dicen, ay, chévere hablar con esto, ¿por qué no hablamos tú y yo de esto? Bienvenido. Aquí la idea es para construir, para poder despertar y poder vivir un poco mejor lo que Dios nos ha puesto. Somos responsables de donde Dios nos ha puesto, y la vida y el reino de Dios, yo sí creo que hay un futuro escatológico en Él, en el reino de los cielos, pero no tenemos que esperar vivir en el reino de los cielos para vivir ese reino de Dios acá, y debemos lograr que eso suceda aquí, en este tiempo, sin odio, perdonando, cuidando y amando los que están a nuestro alrededor y a donde Dios nos ha puesto en nuestro contexto. Entonces, Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar. Oremos, que siempre oramos al final de cada programa. Entonces, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día. Te pedimos que podamos vivir cada día ese verdadero evangelio, ese verdadero propósito que tú tienes con nosotros, de relacionarnos contigo, amarte, pero aún en esa relación, en ese amor que tenemos contigo y tú hacia nosotros, podamos darlo a los demás, y aún cuidar y tener ese sentido de responsabilidad con la casa que tú nos has dado en la tierra. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, exaltamos, bendigo a todos los que se conectaron y a los que han escuchado esta pequeña reflexión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Nos vemos, estén pendientes en las redes, a ver si nos vemos dentro de 8 días y seguimos creciendo con esto. Dios los bendiga. Chao.